está siendo una grave revelación. Creo que nunca habíamos visto, lo habíamos nombrado en titulares, en artículos, a través de algunos videos de la guerra en Sudán del Sur, pero nunca una ruta tan clara. Paso a paso está revelando Human Rights Watch cómo Emiratos Árabes Unidos está cumpliendo un papel fundamental en el financiamiento, reclutamiento y despliegue de contratistas militares privados mercenarios colombianos para apoyar las fuerzas de apoyo rápido en el conflicto armado en Sudán, o los paramilitares más bien allí en Sudán. Nos acompaña muy amablemente la directora de Human Rights Watch, la doctora Juanita Gobertus. Doctora Gobertus, buenos días. Juan Camilo, buenos días. Un saludo a toda la audiencia. Doctora Gobertus, explíquenos este informe en qué consiste. Es un informe de varias páginas donde ustedes han documentado una situación muy preocupante con los mercenarios colombianos en Sudán. Pues Juan Camilo, este informe corrobora los testimonios de los colombianos que venían señalando que habían sido reclutados por compañías privadas colombianas en asocio con una compañía GSSG en Emiratos Árabes y que habían transitado por Emiratos Árabes y que habían sido entrenados allí. Pues a través de un modelo de inteligencia artificial construido por nuestro laboratorio de investigaciones digitales, pudimos hacer un cruce entre imágenes de video de redes sociales y toda la base de mapas satelitales de Emiratos Árabes para poder corroborar que efectivamente los colombianos han estado presentes en al menos 2 instalaciones militares de Emiratos Árabes, controladas por supuesto por el gobierno de Emiratos Árabes, y además, tal vez lo más grave, pudimos corroborar la presencia de colombianos en la toma del Fasher de octubre de 2025, en donde estas fuerzas de apoyo rápido cometieron gravísimos crímenes, incluyendo violaciones sexuales masivas, incluyendo dejar a la población sin comida, incluyendo asesinatos. Es en este momento la corroboración con imagen gráfica más clara de la forma en la cual Emiratos Árabes está apoyando a estas fuerzas y además incidiendo de manera directa en el conflicto armado en Sudán. ¿Colombia es el país que más está aportando mercenarios a esta guerra de Sudán, directora? No podemos saber, Juan Camilo, porque hasta el momento Emiratos Árabes ha negado toda participación en el conflicto armado. De hecho, por eso este informe es tan importante, porque muestra con evidencia que el gobierno de Emiratos Árabes viene mintiendo sobre este tema. Sabemos por distinta información que había un interés desde tiempo atrás de consolidar una base de contratistas privados militares provenientes de Colombia, pero no hay claridad sobre cuál es la proporción frente a contratistas privados de otras nacionalidades. Claro. Yo quería preguntarle precisamente sobre esto. ¿Ustedes qué tienen con este informe para responder a la reiterada negativa por parte de Emiratos Árabes Unidos de estar apoyando esta guerra en Sudán? ¿Ustedes qué tienen para responder? Bueno, lo primero, Juan Camilo, es que el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas viene siguiendo de manera muy detenida el conflicto armado en Sudán. Se han impuesto sanciones, hay un embargo al tema de armas, hay una comisión de investigación especial que investiga el tipo de crímenes que se están cometiendo en Sudán, y sin embargo el Consejo de Seguridad no le ha puesto nombre propio a investigar en detalle el rol de Emiratos Árabes, no solo con esto que ya sabemos y que corroboramos, que es a través de esta empresa privada altamente conectada con la familia gobernante en Emiratos Árabes, la contratación de contratistas privados militares, sino también el uso de munición. Una de las cosas que encuentra nuestro informe es que hay cartuchos 81 milímetros búlgaros del inventario de Emiratos Árabes que terminaron siendo usados por contratistas privados militares en Sudán y que estarían involucrados, insisto, en la comisión de gravísimos crímenes en la toma del Fasher. Entonces, el Consejo de Seguridad no puede seguir ignorando el rol de Emiratos Árabes y tendría que iniciar una investigación de esta compañía, GSSG, y del rol de Emiratos Árabes en la presunta comisión de crímenes en Sudán. Aquí tengo una pregunta, directora. ¿El rol de Emiratos Árabes, estamos hablando de un rol de particulares privados o estamos hablando de un rol de gobierno?
Muy importante, lo que encuentra el informe es que habría una complicidad por parte del gobierno de Emiratos Árabes por varias razones. Primero, pudimos documentar cómo algunos de estos milicianos ingresaron a Emiratos Árabes sin que les sellaran el pasaporte. Segundo, pudimos encontrar que participaron de entrenamientos en instalaciones militares del gobierno de Emiratos Árabes. Para quienes no conocen, Emiratos Árabes es un país supremamente autoritario. No hay posibilidad de que una compañía privada sin el consenso del gobierno pudiera operar dentro de una instalación militar. Y tercero, una de las cosas que documenta el informe es la constitución de esta compañía GSSG, que es una compañía, como ya decía, altamente vinculada con la familia que gobierna Emiratos Árabes. Quien fundó esta compañía era el secretario general de la Corte Presidencial de Emiratos Árabes. De ahí que esta no es solamente una responsabilidad de una empresa. Lo que concluye nuestro informe es que se debe investigar la complicidad del gobierno directamente de Emiratos Árabes. Sí, directora, si vemos un papel gubernamental, entonces existe una responsabilidad legal internacional. Pues justamente la gravedad, Juan Camilo, de lo que estamos documentando es que al menos en el caso de la toma del Fasher hay elementos para considerar que se cometieron crímenes internacionales, crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad. Incluso hay quienes han estado investigando la posibilidad de catalogarlo como genocidio. Si efectivamente, como nuestro informe lo corrobora, Emiratos Árabes ha estado apoyando a estas fuerzas de apoyo rápidas directamente vinculadas a estos crímenes, en efecto podría explorarse una responsabilidad internacional. Este informe, ustedes en la investigación, ¿saben al menos cuántos mercenarios colombianos han ido a Sudán? ¿Directora? Nuestra investigación da, Juan Camilo, que al menos desde 2024 300 milicianos, lo que nosotros llamamos contratistas privados militares, han sido reclutados para ser enviados con el apoyo de Emiratos Árabes a Sudán. ¿Por qué Colombia es un país que puede prestarse para esto? Yo creo que hay dos elementos principales. Lo primero, por supuesto, las fuerzas militares colombianas son unas fuerzas supremamente profesionales, con amplia experiencia, dado el conflicto armado de más de 60 años en Colombia. Han recibido entrenamiento internacional, capacitación, que los hace una fuerza muy apetecida. Pero lo segundo, y tal vez más importante, sobre todo de cara al tipo de medidas que el gobierno colombiano debería tomar, es que Colombia tiene inmensas debilidades en su programa de veteranos. Hay muchas desigualdades entre lo que puede ser la vida después del retiro de un general o de un oficial de alto rango versus de soldados y suboficiales que primero no tienen suficiente atención en salud mental luego de haber estado expuestos a hechos muy difíciles en el marco del conflicto armado colombiano, y segundo, no tienen suficiente, digamos, apoyo para tener una visión económica y de integración laboral después del retiro. Ahí hay un reto muy grande para Colombia de fortalecer ese programa de veteranos, o de lo contrario sus fuerzas en retiro seguirán seguramente siendo vulnerables al reclutamiento por parte de estas compañías. Directora, este informe, y me gustaría que usted nos puede decir las historias, los testimonios a los que ustedes tuvieron acceso, porque es que esos testimonios retratan un poco la ruta, por cuánta plata los contratan, por cuántos meses firman el contrato, bajo qué condiciones los trasladan. ¿Cómo es el traslado desde Colombia hasta Abu Dhabi y después hasta Sudán? ¿Dónde permanecen estos mercenarios por algunos días? ¿Usted nos puede dar detalles de cómo es esta ruta, el testimonio que ustedes tuvieron acceso? Sí, claro que sí. Lo primero, Juan, es que más o menos se estima que les pagan entre $3.000 y $4.000 al mes. Son principalmente exmilitares en retiro. Típicamente pudimos documentar dos rutas, una de quienes pasan por el este de Libia, que viajan desde Colombia a Emiratos Árabes, después a Benghazi y continúan hacia Darfur por vía terrestre. Y otra, la más común, que es una vía usando aerolíneas comerciales hasta Bosaso, en donde se quedan por más o menos 10 días antes de volar hacia Emiratos Árabes, donde, insisto, reciben este entrenamiento en bases militares oficiales, y desde ahí toman un avión privado a Chad, en donde cambian de aviones hasta Nyala, la capital del sur de Darfur, que es totalmente controlada por estas fuerzas de apoyo rápido.
en donde entran ya, digamos, a apoyar directamente el conflicto en Sudán. Hay distintas versiones, hay algunos testimonios que hablan de que efectivamente fueron reclutados sobre la base de que iban a participar en un conflicto. Típicamente los avisos de reclutamiento de las dos compañías colombianas que hay que decir que ya fueron sancionadas por el Departamento de Estado de Estados Unidos, A4SI y la compañía Phoenix, que se creó luego de la sanción de A4SI a finales del año pasado, en donde típicamente les dicen que van a ser quienes manejan drones de combate, es una de las típicas formas de reclutamiento, o incluso para combate directamente. Y lo que pudimos documentar, insisto, es el nexo, sobre todo de contratación, entre esta compañía en Abu Dhabi, GSSG, y la forma en la cual subcontrataba a través de estas dos empresas colombianas. Inclusive hay testigos sobrevivientes de este grupo armado allí en Sudán que dicen que identificaron colombianos en el momento de interceptaciones y en los campos, ¿no? Sí, así es. De hecho, como señalabas al inicio, digamos, nuestro informe trata de recoger distintos elementos de investigación que ya se habían dado desde distintas fuentes periodísticas que venían hablando de que se veía a hombres con un equipamiento distinto, que no eran africanos, que hablaban español, y empezaron a salir videos en donde claramente era evidente que se oían acentos colombianos, pero lo que aquí hacemos gracias a este cruce de imágenes satelitales y a la forma en la cual montamos este modelo de inteligencia artificial es corroborar esos testimonios para ya efectivamente poder decir a ciencia cierta que pasaron por Emiratos Árabes en ese entrenamiento y que estuvieron en el momento de la comisión de los crímenes más graves en la toma del Fasher. Directora, ¿ustedes saben a través de este informe pudieron constatar si mercenarios colombianos han muerto en medio de esta guerra? Muy importante, Juan Camilo, tenemos información de que ha habido colombianos detenidos en Sudán y ha habido colombianos que han muerto. No tenemos cifras oficiales de cuántas personas, pero una de las recomendaciones claves de este informe es que los distintos países deberían presionar a Sudán para que pueda identificar los restos de las personas colombianas que hayan muerto en el Sudán y que puedan iniciar un proceso para que los restos de estas personas puedan ser repatriados a Colombia. ¿Por qué hay que hablar del conflicto en Sudán? Directora, ¿qué está implicando esto en situación humanitaria para el mundo? Bueno, este es uno de los conflictos más graves que está viviendo la humanidad. Desafortunadamente tiene menos atención que la que puede tener Israel y Palestina o Ucrania, pero en la práctica la manera en la cual se está atacando a la población civil es absolutamente atroz. Estas fuerzas de apoyo rápido han sido responsables, insisto, de la Comisión de Crímenes de Guerra y de Crímenes de Lesa Humanidad. Hemos documentado casos no solo de ejecuciones extrajudiciales, asesinatos, violencia sexual masiva como arma de guerra, el uso de la hambruna, de recortar cualquier posibilidad de que ingresen alimentos como una manera de asfixiar a toda la población civil. De ahí que estamos hablando de uno de los conflictos más graves en este momento y con mayor impacto para la población civil. Sí, ¿hay niños acá, directora? Sí, una de las cosas que de hecho ya venía documentando La Silla Vacía en Colombia es que los contratistas privados colombianos han señalado que han participado del entrenamiento de niños en Sudán. Por supuesto, esto implica de nuevo la comisión de otro crimen de guerra. Está prohibido el reclutamiento de menores de 15 años en el marco de cualquier conflicto armado. Y estas declaraciones por parte de los colombianos mostrarían que estas fuerzas, que es parte de lo que ya, digamos, se venía documentando en general, pero ahora con la participación de colombianos, habrían estado implicadas en la comisión de este gravísimo crimen de reclutamiento y entrenamiento de menores. Ahí está, es este informe de Human Rights Watch. Ustedes lo pueden consultar a través de la página web, por supuesto, también en las redes sociales. Está alojado este informe muy completo sobre el papel que está cumpliendo aquí Emiratos Árabes Unidos, sobre testimonios de mercenarios colombianos, por supuesto, y sobrevivientes que están viajando allí a esta guerra en Sudán. Directora, déjeme hacerle una pregunta final. Voy a cambiarle de tema, es una pregunta ya para terminar.
Estamos en plena semana de elecciones aquí en nuestro país, en Colombia, y hay un panorama que está preocupando mucho y es el constreñimiento electoral en los municipios más apartados del país, en departamentos como el Cauca, como Antioquia. Human Rights Watch tiene preocupación sobre este tema, inclusive denuncian gobernantes de los departamentos retención de cédulas por parte de grupos armados ilegales. ¿Qué tienen ustedes que decir frente a esto? Pues Juan Camilo, desafortunadamente el país viene en un deterioro de la situación de seguridad. Si uno mira las cifras entre 2022 y 2025, creció el secuestro en más del 190%, el reclutamiento de menores en más del 270%, los confinamientos en un 50%, el desplazamiento en un 15%, la tasa de homicidios se mantiene relativamente estable, pero creció en todo caso un 1.4%. Y eso nos pone como país en el inicio de un ciclo electoral que estuvo marcado por el asesinato de Miguel Uribe Turbay, que desafortunadamente ha seguido teniendo distintos ataques contra candidatos, contra sedes de los distintos candidatos, que pone a la comunidad y sobre todo en los territorios que históricamente más han sufrido la violencia a ejercer su voto en unas condiciones de inmensa restricción. Ya lo decía la directora de la MOE, los riesgos electorales que se desprenden de esta situación de seguridad son preocupantes. Hay territorios en disputa como el Cauca, el Guaviare, el Catatumbo, Caquetá, sur del Huila, en donde lo que nos preocupa es la población civil que está quedando en medio de confrontación entre los distintos grupos, y hay territorios consolidados por el control de distintos grupos armados o de crimen organizado. Es el caso de Putumayo, Nariño, sur de Córdoba, Antioquia, en donde justo como dices, pues hay una preocupación por la cooptación de parte de actores armados de las autoridades locales. Nosotros hemos venido reportando sobre distintas situaciones humanitarias, pero es sin duda un panorama preocupante en general y en particular de cara al escenario electoral que vive Colombia. Pues directora, le agradecemos mucho estos minutos aquí en Noticias Caracol en Vivo. Gracias. Gracias a ustedes por la invitación. Muy buen día.